insuficiencias respiratorias agudas y a mí me tocó la parte de la fisiopatología, ¿no? Mi compañero le había tocado la parte introductoria, definición, pero bueno, voy a comenzar a hablar acerca de la fisiopatología. Eh, Primero quería explicar yo, ¿no? Acerca de lo que ocurre fisiológicamente en un paciente normal, ¿no? Del intercambio gaseoso, ¿no? Donde, bueno, en este esquema vemos que acá encontramos un alveolo, ¿no? Y esto sería pues un capilar, ¿no? Un capilar pulmonar. Entonces, lo que ocurre normalmente es pues que el oxígeno entra por medio de la inspiración, ¿no? Acá encontramos el extremo venoso y el extremo arterial, ¿no? Donde acá llega la sangre, ¿no? Rica en CO2 y ocurre la difusión, ¿no? El intercambio gaseoso y pues acá se va la sangre oxigenada, ¿no? Eso ocurre normalmente, ¿no? Pero vamos a ver que hay 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuál sería? Por una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, por una hipoventilación alveolar, por una alteración de la difusión, por un efecto de shock sanguíneo y por último por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Voy a hablar primero por el primer mecanismo, que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, donde en el ambiente encontramos, ¿no? Que hay una fracción, el porcentaje de oxígeno es de un 21%, ¿no? Y hay ciertas situaciones donde esta puede disminuir, ya sea porque hay grandes alturas, ¿no? Cuando alguien viaja, por ejemplo, a los Andes, ¿no? A la serranía de nuestro país, y viaja a la altura, ¿no? Vemos que hay menos concentración de oxígeno porque las moléculas de oxígeno se encuentran más separadas, ¿no? Entonces, eh, va a haber una menor fracción inspirada de oxígeno también, ¿no? En lugares cerrados también hay menor fracción inspirada de oxígeno y pues en incendios, ¿no? Donde el oxígeno se consume y reemplaza por CO2, ¿no? Y pues entonces el oxígeno pues determina, ¿no? La presión alveolar de oxígeno, la concentración de oxígeno que se encuentra dentro del alveolo va a determinar eso y pues al difundir a los capilares, la concentración que vamos a encontrar en el capilar también va a determinar la presión arterial de oxígeno. Si disminuye la fracción inspirada de oxígeno, entonces va a disminuir la presión alveolar de oxígeno y por ende, como va a ver, acá la difusión no se va a ver alterada, ¿no? Pero como hay menor concentración, también va a difundir menos y también se va a ver disminuida la presión arterial de oxígeno. Pero la gradiente se va a mantener, ¿no? Porque ambos disminuyen y no se va a ver alterada acá la difusión. Y también disminuye la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque en estas situaciones el paciente suele hiperventilar, ¿no? Y como el CO2 difunde mucho más que el oxígeno, entonces suele expulsarse más CO2, ¿no? Bueno, ese sería el primer mecanismo. Luego voy a hablar acerca del segundo mecanismo, que es por hipoventilación alveolar. En este caso, vemos que las causas son, ¿no? Patologías musculares, patologías de la pared torácica, y acá puede ser, ¿no? Por ejemplo, una distrofia muscular, patologías neurológicas como pueden ser una miastenia gravis o síndrome de Guillain-Barré, donde se va a ver alterada acá la ventilación, va a haber menor concentración de oxígeno a nivel alveolar, vemos que la presión alveolar de oxígeno se ve disminuida y también, por ende, la presión arterial de oxígeno se va a ver disminuida, ¿no? Acá la gradiente alveolo arterial se va a mantener, pero en este caso la presión arterial de CO2 va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder ventilar correctamente, entonces el CO2 se va a concentrar, ¿no? Entonces va a haber hipercapnia e hipoxemia. El tercer mecanismo sería por una alteración en la difusión. Esto se da en pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no? Intersticiopatías en general, ¿no? Entonces se va a ver alterada acá la difusión porque va a haber un aumento del intersticio, ¿no? Entonces, acá va a haber una correcta ventilación, va a haber una concentración de oxígeno a nivel alveolar normal, por ende una presión arterial de oxígeno normal, y como va a haber una alteración en la difusión,
el oxígeno no va a poder difundir correctamente. Entonces, el oxígeno y el CO2 también no va a poder difundir, ¿no? Para ser expulsado. Entonces, acá se va a acumular el CO2. Perdón, el CO2 sí se va a poder difundir porque difunde mucho más que el oxígeno, y el oxígeno se va a mantener disminuido su presión arterial acá, ¿no? En los capilares. Acá la gradiente va a aumentar, ¿no? Porque acá va a disminuir y acá se va a ver normal. Y como esta es una diferencia, la gradiente se ve aumentada, ¿no? Y pues acá la presión arterial de CO2 va a estar disminuida. El cuarto mecanismo sería por un shunt pulmonar o cortocircuito, donde esto lo vemos en cardiopatías congénitas, ¿no? Como una tetralogía de Fallot, donde hay comunicación interventricular, ¿no? La sangre venosa pasa a la sangre, se mezcla, ¿no? Con la sangre arterial sin ocurrir el intercambio gaseoso. También ocurre en las fístulas arteriovenosas, en el desequilibrio ventilación-perfusión con falta total de ventilación. Entonces, una de las causas es la cardiopatía congénita, ¿no? Que yo lo mencioné por una comunicación interventricular. También puede haber un desequilibrio ventilación-perfusión, ya sea porque acá el alveolo haya hemorragia, ¿no? Un edema pulmonar o un síndrome de estrés agudo respiratorio, o pus, ¿no? O tal vez una neumonía, ¿no? Donde ahí va a haber mucosidad. Entonces, no va a poder, no va a ocurrir una correcta difusión, y la presión acá al alveolar de oxígeno va a estar normal, ¿no? Va a haber una correcta ventilación, pero al momento de difundir, esto se va a alterar, ¿no? Entonces la gradiente va a aumentar también, y pues la presión arterial de CO2 se va a ver disminuida, y también la presión arterial de oxígeno. Y por último, en un desequilibrio ventilación-perfusión, bueno, acá voy a hacer un repaso, ¿no? Vamos a ver 3 situaciones. La primera situación, pues, es donde el oxígeno llega, ¿no? Este es el shunt, ¿no? Donde el shunt pulmonar o el cortocircuito, donde acá el alveolo va a estar lleno de cierto contenido que va a impedir una correcta difusión, ya sea por una neumonía, eh, un edema pulmonar, etcétera, ¿no? Pero va a haber una correcta perfusión, pero no va a haber una correcta difusión. Entonces, acá la relación ventilación-perfusión va a ser cero, ¿no? Acá vemos una situación normal donde sí hay una correcta ventilación y perfusión, ¿no? Vemos que el CO2 llega, es expulsado y el O2 difunden, ¿no? Y acá la relación ventilación-perfusión es de 0.8. Y por último, acá vemos que hay una correcta ventilación, pero no hay una correcta perfusión. Acá vemos, ¿no? Que está ocluido el vaso. Una de las causas puede ser un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y ocurre esto que es el espacio muerto, donde la relación ventilación-perfusión es infinito, ¿no? Entonces no hay una correcta ventilación, pero no hay una correcta perfusión. Entonces el oxígeno se desperdicia acá, ¿no? Y acá la presión alveolar de oxígeno va a estar normal, pero la presión arterial de oxígeno se va a ver disminuida, ¿no? Y la presión arterial de CO2 puede estar disminuida, normal o aumentada. Y la gradiente también va a estar aumentada, ¿no? Porque es la diferencia. Y acá un cuadro resumen donde vemos los 5 mecanismos fisiopatológicos, y pues sus, acá vemos las presiones, ¿no? De O2, de CO2, la gradiente, y vemos que, bueno, este es un resumen de todo lo que expuse, ¿no? Bueno, para que puedan recordar. No sería todo, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora. Bueno, continuando con la exposición, expondré semiología y algunos signos y síntomas de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno,
La sintomatología predominante en esta enfermedad de la insuficiencia respiratoria, ya sea hipoxemia e hipercalemia, es bastante inespecífica. Bueno, en la hipoxia tenemos la hipoxia leve, que no va a producir ningún síntoma, salvo la posible ligera ventilación, pero sí puede aparecer síntomas siempre y cuando esta hiperventilación o la hipoxemia leves se va a destacar. Bueno, y puede producir cianosis, cefalea, desorientación temporoespacial, incoordinación motora, disminución de la capacidad intelectual, bradiciquia, irritabilidad, ansiedad, estupor, hipertensión arterial y oliguria. Bueno, si la hipoxemia se mantiene de forma crónica, puede producir hipertensión pulmonar con desarrollo de cor pulmonar crónico, también un aumento de gasto cardíaco, deterioro de la función miocárdica y trastorno de la función renal con una tendencia a la retención de sodio. Bueno, en la cianosis central se va a descubrir en la lengua, bueno, y corresponde a un contenido de hemoglobina reducida superior a 5 gramos por decilitro y presentándose con niveles de presión parcial del oxígeno entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Bueno, la hipercapnia no produce síntomas o signos, pero sí vamos a ver somnolencia, cefalea, sensación de abotargamiento y temblor distal en aleteo. Si hay variaciones en el equilibrio ácido básico, puede llegar en ocasiones a presentar obnubilación y coma hipercámnico. En la disnea es un síntoma prevalente y esto va a tener algunos pacientes que tengan o no enfermedad primaria pulmonar. Entonces, si va a haber una insuficiencia respiratoria sin disnea, puede ser producida por hipoventilación por opioides. Y si encontramos una disnea sin insuficiencia respiratoria aguda, puede ser producida por ataques de pánico. Bueno, en los signos de dificultad respiratoria van de forma ascendente. Primero encontraremos un tiraje subcostal, luego, luego intercostales, después supraclaviculares y lo último se va a presentar es la disociación tóraco-abdominal. Bueno, aquí es un cuadro resumen sobre las características, bien de hipoxemia, que es el tipo 1, y la hipercápnica, que es el tipo 2. Bueno, a nivel neurológico encontraremos una hipoxémica. En la hipoxémica encontraremos ansiedad, alteración del estado mental, convulsiones, confusión. En hipercápnica, somnolencia y letargo, absteresis, inquietud, dificultad para hablar, cefalea, disminución del nivel de conciencia. A nivel cardiovascular, en hipoxémica encontraremos taquicardia, arritmias, bradicardia e hipotensión. En hipercápnica, vasodilatación periférica, taquicardia, arritmias, pulsos limítrofes. Bueno, a nivel respiratorio, en hipoxémica encontraremos taquipnea, uso de músculos accesorios. En hipercapnia, signos de obstrucción de la vía aérea como estridor o sibilancias. Y características generales, cianosis y diaforesis en la hipoxémica y en la hipercápnica, extremidades calientes. Bueno, en la anamnesis, para hacer una semiología adecuada, primero vamos a evaluar qué causa la insuficiencia respiratoria, pero en otras es esencial conocer los antecedentes patológicos, ya sea enfermedades neurovasculares o una EPOC. Bueno, y los factores, también debemos saber los factores de riesgo de distintas patologías, también los factores desencadenantes de este cuadro, ya sea una aspiración del cuerpo extraño, un traumatismo torácico o inhalación de los gases tóxicos. Bueno, en la exploración física
tenemos que valorar datos de inestabilidad y gravedad como incoordinación tóraco-abdominal. Después, como el uso de la musculatura accesoria, pausas del apnea, deterioro del nivel de conciencia, así como los demás síntomas que es causado por la hipoxemia e hipercapnia. Bueno, en la palpación, percusión y auscultación, vamos a encontrar todo esto según las patologías de base que va a venir este paciente, como una EPOC, una neumonía, bueno, etcétera. Bueno, doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, doctora. Doctora, ¿se me escucha? Sí, se escucha y se puede ver. Listo. A mí me tocó diagnóstico. Bueno, con respecto al diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Ya. Bueno, primero los signos de gravedad para la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos los signos tanto respiratorios como los no respiratorios, ¿no? Tenemos la taquipnea, que es mayor de 40 respiraciones por minuto. Tenemos la ortopnea, ¿no? Que ante cambios en la posición, el paciente tiene que estar sentado. Cianosis, ¿no? Y también el uso de la musculatura accesoria. También puede tener aleteo nasal, tiraje costal, subcostal, etc. Y signos no respiratorios. Puede tener un Glasgow disminuido y por eso presentar obnubilación. También la taquicardia, ¿no? Más de 130 latidos por minuto. Y también estar en un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, podemos hacerle el AGA, ¿no? Como método diagnóstico. Los valores normales, pues el pH de 7,35 a 7,45, como, ¿no? La presión parcial de oxígeno, ¿no? Puede ser de 40 más o menos 4 milímetros de mercurio. También el bicarbonato de 24 más o menos 2.000 equivalentes por litro. La presión arterial de oxígeno también es importante, ¿no? Y también la saturación, mayor del 98%. Eso es con respecto a los valores normales. Ahora, ¿cómo determinamos si un paciente está con insuficiencia respiratoria aguda? Como principal requisito se requiere esto, ¿no? La presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y para definir qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda, pues tenemos los 4 tipos. Un ratito, doctora. Bueno, tenemos el tipo 1, ¿no? Que tenemos la presión arterial de oxígeno, claro, para que sea insuficiencia respiratoria tiene que ser menor de 60. Y la presión de CO2, pues normal, ¿no? Y la gradiente alveolo arterial es alta, mayor de 15. Y esto, el tipo 1, como mencionó mi compañero, pues en fisiopatología más se debe a un daño pulmonar. El tipo 2 pues más ya es un daño extrapulmonar, ¿no? Puede ser tanto de la caja torácica o en realidad, y también todo el aparato pues que va a controlar la parte ventilatoria, ¿no? Entonces acá también se cumplen estos requisitos, ¿no? Que en el tipo 2 hay una presión arterial de oxígeno también menor de 60, presión de CO2 mayor de 45 y la gradiente alveolo arterial pues normal. La de tipo 3 es perioperatorio y la de tipo 4 pues asociada al shock. Bueno, seguimos con métodos diagnósticos. También hay que ver acidémico. Y está el paciente, tenemos que ver si el paciente está acidémico o alcalémico, ¿no? El acidémico, el pH menor de 7.4, alcalémico, el pH mayor de 7.4, y con ello pues vamos a tener pues disturbios tanto respiratorios como metabólicos, ¿no? Que hemos visto. Si la presión de CO2 es mayor de 40 milímetros de mercurio, pues una acidosis es probable, ¿no? Una acidosis respiratoria. Menor de 40, alcalosis. Bicarbonato menor de 24, una acidosis metabólica. Y el bicarbonato mayor de 24, una alcalosis metabólica. Y también, si el disturbio ya es respiratorio, tenemos que ver si es de tipo agudo o de tipo crónico. Ahora, con respecto a la gradiente alveolo arterial. Con la gradiente alveolo arterial los valores son de 8 a 15, ¿no? Y bueno, también el famoso también PAFI,
¿no? Que es la presión arterial de oxígeno con el FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno. Esto es importante determinarlo. ¿Por qué? Porque acá vamos a definir cuando hay hipoventilación o cuando hay hipoxemia. ¿No? Creo que lo pongo acá. Ahí está. Entonces, el famoso PAFI, cuando es menor de 300, ¿no? Esta relación, cuando es menor de 300, hay una IPA, que es una injuria pulmonar aguda. Acá este PAFI, cuando es menor de 200, tenemos el síndrome de distrés respiratorio agudo. Aunque más frecuente este distrés es pues por sepsis, ¿no? Es la causa más frecuente. Acá lo pongo, los criterios para diagnosticar síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que no es lo mismo que insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, según la gravedad, eso se va a clasificar en leve, moderada o intensa. ¿No? Leve, el FiO2 es menor o igual de 300, moderada menor o igual de 200 e intensa menor o igual de 100 milímetros de mercurio. Ese es el PAFI. No, entonces los signos radiográficos de tórax vamos a encontrar pues infiltrados alveolares, intersticiales o incluso bilaterales, ¿no? Entonces las tres condiciones acá en este caso para el... Disculpe el ruido, está pasando el tren, doctora, pasa por mi casa. Pero sí se me escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Entonces, hay tres condiciones para el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En el adulto. Primero, el mal estado general, o sea, besos por el PAFI menor de 200. El segundo, pues los infiltrados intersticiales, ¿no? Que son algodonosos, generalmente se ven blancos en la placa, ¿no? Y tercero, pues tiene que haber una ausencia de algún problema o falla cardíaca, ¿no? Que explique esta causa del distrés respiratorio. Bueno, esas son las tres condiciones para este síndrome. Bueno, ya también se le pide pues el hemograma, radiografía de tórax y electrocardiograma, ¿no? ¿Qué más? Ya. Este cuadrito es interesante, no sé cómo poner el lapicerito. Ya. Bueno, ante un caso primero lo que tenemos que poner es, primero hay que definir la hipoxemia, ¿no? Ese es el paso 1. Ya en el paso 1 vamos a definir la hipoxemia. O sea, sabemos que la hipoxemia, pues es, como hemos visto, es la presión arterial de oxígeno. Ay, perdón, mi letra es fea. Presión arterial de oxígeno va a ser menor de 80. ¿No? Eso es lo primero. No lo confundamos, no confundamos la hipoxemia pues con la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Para insuficiencia respiratoria aguda, pues sabemos que es menor de 60. Entonces, ese es el primer paso. De ahí, el segundo paso va a ver si hay hipercapnia, ¿no? Entonces me pregunto si está aumentado o si está disminuido la presión de CO2, ¿no? Me pregunto, ese es el segundo paso. Entonces, si sí, entonces puede ser por una hipoventilación, ¿no? Entonces acá el paso 3, tengo que ver la gradiente alveolo arterial. O sea, me pregunto si está aumentada la gradiente alveolo arterial. Ay, este mouse. Ya me pregunto si está aumentado esto. Entonces, si sí, entonces puede deberse a varios mecanismos. Y si no, pues estaríamos hablando de una hipoventilación de tipo pura y eso puede deberse pues a una intoxicación por benzodiazepinas. Y acá tendríamos pues este primer mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que vamos a seguir hablando, pues, ¿no? Ya, entonces en el caso de que no haya hipercapnia, o sea, en el segundo paso pues me pregunto si está aumentado o no y no hay, entonces también evalúo el tercer paso, mi gradiente alveolo arterial, ¿no? Siempre este va a ser mi tercer paso. Entonces, si no hay, entonces puede deberse esto a una disminución del FI2, del FiO2 ambiental bajo, ¿no? Y este ya sería mi segundo mecanismo. Ajá. Y bueno, y si sí estuviese, pues la hipoxemia se va a corregir cuando agregamos oxígeno. Acá generalmente se le coloca ¿no? una máscara Venturi y se le pone oxígeno a 0.5. Entonces el paciente va a estar 10 minutos con oxígeno, ¿no? Y luego pues le vamos a hacer un AGA para ver si se corrigió, ¿no? El oxígeno. Si se corrigió con el oxígeno, perdón. Entonces, si sí se corrige, hay se puede verse pues a una alteración en la ventilación-perfusión,
¿no? Puede deberse, ese es mi tercer mecanismo fisiopatológico, y es el más frecuente en realidad, ¿no? Porque acá tenemos, pues, cuando hay una alteración en la ventilación-perfusión, tenemos al EPOC y al asma. Sí, escribo lento, definitivamente. Ya, EPOC y asma. Y bueno, o una también, puede haber una alteración en la difusión, ¿no? Esta ya no me alcanza el espacio, pero puede haber también una alteración en la difusión, y esto se puede deber a una fibrosis pulmonar, que generalmente la difusión está alterada. Ese es en el caso de que sí se corrija. En el caso de que no, pues se puede deber a un shunt, ¿no? La alteración de la difusión sería mi cuarto mecanismo fisiopatológico. Y el shunt sería el quinto. Acá en shunt podemos poner como ejemplo un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Justo que acabamos de ver. El cuarto es fibrosis. Y bueno, entonces hemos visto primero el primer mecanismo fisiopatológico, la hipoventilación pura, ¿no? El segundo es la atmósfera pobre en oxígeno, una disminución del FiO2 ambiental. El tercero va a ser la alteración, ventilación-perfusión, que esta es la más frecuente, ¿no? Y también hay una alteración en la difusión, mejor lo pongo. Una alteración en la difusión, y esto puede, un ejemplo claro es la fibrosis pulmonar, ¿no? En la que siempre pues, va a estar alterada la difusión. Ya. Y bueno, el quinto ya es el famoso shunt, el shunt pulmonar, que lo vemos en el EPOC. No, ¿qué hablo? El shunt lo vemos en el tromboembolismo pulmonar. En el EPOC vemos esto, la alteración, ventilación, perfusión. Y bueno, doctora, eso sería todo por mi parte. Creo que recordar eso nomás, ¿no? El PAFI menor de 300, ¿dónde está? Acá está, el PAFI menor de 300, ya estamos hablando rápidamente de una injuria pulmonar aguda, ¿no? Menor de 200 ya es un síndrome de distrés respiratorio agudo, pero acá no estamos hablando pues de insuficiencia respiratoria aguda, que son términos que se pueden confundir, pero no es lo mismo, ¿no? Y ya, y que pues este síndrome de distrés respiratorio agudo pues es más que nada, su causa más frecuente es la sepsis. Y creo que eso sería todo, doctora. ¿Se me escuchó? Sí. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias por la Gracias. explicación. Ok, buenas noches, doctora y compañeros. Voy a continuar con la exposición ya para finalizar. Bueno, yo voy a hablar acerca del pronóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Mi nombre es Lucero Vaca. Entonces, bueno, primero para nosotros poder saber o para poder manejar, abordar la insuficiencia respiratoria aguda o IRA, nos tenemos que basar en tres pilares fundamentales, ¿no? Lo primero que es el mejorar la oxigenación, porque sabemos que al ser un trastorno que va a interferir con el intercambio gaseoso y con el proceso de respiración, pues se necesita que se pueda garantizar que todos los tejidos, sobre todo los periféricos, puedan estar provistos de oxígeno. Entonces, es por eso también el mejorar la oxigenación. Luego también tenemos que reducir el daño pulmonar y lo principal aquí es poder diagnosticar el origen o en este caso conocer la etiología, ¿no? Porque eso nos va a ayudar pues a dar el tratamiento adecuado. Si es que, por ejemplo, es una IRA a causa de un EPOC, no vamos a dar un antibiótico, a no ser que esté asociado con una neumonía, ¿no? Pero si es que es, por ejemplo, una neumonía, podemos iniciar ya el tratamiento de antibiótico terapia. También, bueno, lo que es el manejo de secreciones o incluso broncodilatación siempre y cuando el paciente lo requiera, ¿no? Entonces, acá también a manera de un resumen, se encuentran algunas medidas generales que se puede tomar en caso del tratamiento de las IRAS, ¿no? Primero, el poder asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Esto pues consta en retirar cuerpos extraños, pues ya sean prótesis dentales, incluso también tener en cuenta las aspiraciones de secreciones y si es que fuera preciso en el paciente, indicar intubación orotraqueal, ¿no? ¿Qué más? Luego también tenemos la fluidoterapia adecuada, el tratamiento de la fiebre,
reposo absoluto sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos siempre tener en cuenta, hay que dejar de lado cualquier situación que conlleve a un aumento del consumo del oxígeno, ¿no? También vamos a tener que controlar la anemia, mejorándola, si es que hay, ¿no? Y mejorar también las funciones vitales, como la presión arterial, por ejemplo, incrementar el aporte del oxígeno a los tejidos, ¿no? Y luego también hablamos de la protección gástrica, ¿no? A manera de poder tener en cuenta esa parte dentro del paciente si es que es preciso, y la profilaxis de la enfermedad tromboembólica, ¿no? Bien, entonces, dentro de este tratamiento vamos a considerar 3 puntos, ¿no? Primero, algunas técnicas que van a ser no invasivas, otras invasivas y otras medidas ya específicas. Dentro de las medidas no invasivas vamos a considerar la oxigenoterapia, que pues vamos a tener en cuenta cierto tipo de dispositivos dependiendo de el flujo que va a requerir, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos, por ejemplo, las mascarillas, ya sean nasales, faciales, reservorio de oxígeno, gafas nasales, o incluso también el tratamiento postural, que es el de cúbito prono, que pues sabemos que este va a ayudar aumentando el reclutamiento de los sacos alveolares, y de esta manera va a sacar pues al paciente de una falla respiratoria aguda, ¿no? Luego también tenemos las invasivas, dentro de esas tenemos a la ventilación mecánica, las medidas específicas, ¿no? Y dentro de esas tenemos a la oxigenoterapia también y a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces vamos a ver primero la oxigenoterapia, ¿no? En realidad, esta técnica va a ser indicada en todos los pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria aguda, pero vamos a tener en cuenta qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos tratar. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es tratar a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, debemos tener en cuenta el poder tener la saturación de oxígeno del paciente mayor a un 90%. Si es que vamos a tratar a un paciente con IRA de tipo 2, pues tener en cuenta que su saturación debe estar entre 88 y 90. Y también acá tener en cuenta, en casos especiales, mucho cuidado con los pacientes crónicos de POC, ¿no? Que comúnmente ellos van a tener reagudizaciones, porque ellos van a tener pues una alta cantidad de dióxido de carbono en el organismo. Esto va a hacer pues que se desestabilice todo este sistema. Y bueno, sabemos también que en condiciones normales el dióxido de carbono va a funcionar como un marcador rítmico, ¿no? Que va a controlar en este caso la frecuencia respiratoria. Pero en este caso, como va a haber una alteración, pues bueno, en estos pacientes con EPOC, el nuevo marcador vendría a ser ahora la presión de oxígeno y ya no la presión de CO2, ¿no? Entonces a esto se le llama lo que es el impulso hipóxico. Y es por eso que hay que tener muy en cuenta ello, porque comúnmente esto va a causar hipoventilación en los pacientes y posteriormente una hipercapnia, ¿no? Bueno, entonces dentro de la oxigenoterapia también podemos clasificarlo dependiendo del flujo de gas que llega al paciente. Puede ser bajo flujo o alto flujo. Sabemos pues que va a haber un pico máximo de flujo, que este va a ser el de 30 litros por minuto, y se dice que es bajo flujo cuando pues es menos del pico máximo, ¿no? De 30 litros por minuto, y alto flujo cuando sobrepasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que estos dispositivos de bajo flujo van a necesitar también que el paciente pueda ventilar o respirar, ¿no? O inspirar en este caso, aire del medio ambiente. Entonces, eso va a hacer que haya una mezcla, como dice ahí, tanto de estos dispositivos como el aire que se encuentra en el medio ambiente. Por eso el FiO2 va a ser variable, ¿no? No vamos a tener como que una cantidad exacta. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos las cánulas nasales, las máscaras de oxígeno simple, las máscaras de no reinhalación o reinhalación parcial. Luego tenemos las de alto flujo, ¿no? Que estas van a sobrepasar el rango o el pico máximo, y pues al sobrepasar obviamente van a poder, ay, se me fue la palabra ahorita, pero van a ser suficiente e incluso van a sobrepasar, pues, ¿no? Y para
para el paciente, ¿no? El paciente ya no va a necesitar, pues, de respirar por sí mismo, sino dentro de estas, pues, ya lo colma todo, ¿no? Dentro de esas tenemos, por ejemplo, la mascarilla Venturi y la cánula de alto flujo, y pues esto es muy bueno, sobre todo porque van a aportar mezclas preestablecidas de gas, ya sea con los valores, acá ya voy a poder conocer cuáles son los valores de FiO2, de la fracción inspiratoria de oxígeno, altas o bajas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo usar qué? Bueno, ya había dicho anteriormente que en todos los pacientes con IRA está indicado la oxigenoterapia, ¿no? Dependiendo del tipo de IRA que nos encontremos, también tener en cuenta los valores de la saturación de oxígeno. Y pues, por ejemplo, cuando un paciente está críticamente enfermo, se va a necesitar una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. Cuando el paciente tiene riesgo de tener una IRA, se va a utilizar una Venturi, ¿no? De FiO2 de 24 a 28, sobre todo porque esto me va a permitir medir cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? A diferencia de los de bajo flujo, ¿no? Entonces, por eso que acá se usa la Venturi. Y cuando el paciente no tiene enfermedad crítica o IRA 2, pues se usa una cálula nasal, y si no funciona con esta máscara facial, se le va a dar una dosis de acuerdo a la respuesta del organismo, ¿no? Entonces, recordar que esta oxigenoterapia es una terapia sintomática, ¿no? Que básicamente no va a tratar la causa. Y es por ello que se debe brindar también un manejo etiológico, como lo había mencionado al inicio, ¿no? Bien, entonces es solamente, no va a tratar la causa, sino el síntoma. Bien, y bueno, si es que las medidas anteriores no son efectivas, ¿qué opciones tengo? Puedo tener la opción de darle una ventilación mecánica u otras técnicas de oxigenación, como por ejemplo la oxigenación por membrana extracorpórea o eliminación extracorpórea de CO2, ¿no? Dentro de la ventilación mecánica vamos a conocer dos, que son las no invasivas y las invasivas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ventilaciones mecánicas no invasivas, vamos a tener en cuenta cinco casos, ¿no? De cuándo hacerlas, sobre todo cuando hay exacerbación de POC, cuando el paciente presenta edema pulmonar cardiogénico agudo, neumonía en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes con VIH, entre otros, cuando hay destete de POC con ventilación invasiva y cuando hay prevención post-extubación de IRA en pacientes de riesgo, ¿no? Además, tener en cuenta que para nosotros poder comenzar esta ventilación mecánica no invasiva, tener en cuenta que hayan signos de dificultad respiratoria, ¿no? Como lo son, por ejemplo, el aleteo nasal, el tiraje intercostal, la retracción intercostal, la respiración toracoabdominal, el uso de músculos accesorios, por ejemplo, todo ello, ¿no? Una vez que yo tenga ya mi evidencia de que existe una dificultad respiratoria, también debo conocer que no tienen que haber contraindicaciones, ¿no? Que hay ausencia de contraindicaciones para una ventilación mecánica no invasiva. Dentro de estas contraindicaciones, por ejemplo, tenemos la necesidad de protección de la vía aérea, la incapacidad del paciente para adaptarse a la mascarilla o a la interfaz. De repente, si el paciente tiene una alta gravedad de enfermedad cardíaca, como un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, ¿no? Que puede suceder, o la falta de cooperación, o incluso cuando la ventilación mecánica no invasiva ha sido no efectiva también en previas oportunidades. Y bueno, acá también se muestra un poco de ese dispositivo, ¿no? Que se usa, que es un PIP. Bueno, el PIP de este dispositivo es de 8 a 10 centímetros de agua, y el soporte de presión inspiratoria que se va a tener es de 12 a 15 centímetros de agua también, con un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo. Bien, también, bueno, dentro de esta ventilación mecánica no invasiva, ¿cuándo va a ser favorable? Ya habíamos dicho estos 5 puntos, ¿no? Estos también se van a clasificar en niveles, pero acá solamente a manera de que ustedes puedan ver que va a ser más favorable en el nivel 1, ¿no? Porque acá hay más como que más problemas a abordar. Y bueno, también acá tener en cuenta el mal pronóstico de la ventilación mecánica no invasiva. O en este caso, donde deberíamos dar la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Sobre todo cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda, o pacientes que están teniendo taquipnia, sobre todo cuando hay mayor de 35 respiraciones por minuto, cuando los pacientes están en Glasgow ya en un coma, ¿no?
un score menor de 2. Y pues también, también, por ejemplo, cuando hay un pH menor de 7.25, entre otras pautas también, ¿no? Para tener en cuenta. Y bueno, ya para finalizar, la ventilación mecánica invasiva, que va a tener o va a estar indicado en pacientes que tienen intolerancia a una ventilación mecánica no invasiva o que hayan fallado a esta terapéutica, ¿no? También ya habíamos dicho en aquellos pacientes que pues estén pasando un paro cardiorrespiratorio o ya, bueno, que hayan tenido, ¿no? Cuando hay alteración del estado de la conciencia, también lo había mencionado anteriormente, incluso también cuando hay agitación psicomotora controlada por una sedación, cuando hay broncoaspiración, inhabilidad persistente para remover secreciones, por ejemplo, o incluso un paciente que tiene algún tipo de inestabilidad hemodinámica, que no haya o que no haya la respuesta para algunos vasoactivos o fluidos, ¿no? Incluso también cuando haya arritmias ventriculares, supraventriculares severas. Y bueno, ¿cómo va a estar constituido esto o cómo vamos a medir? Mediante el volumen, ¿no? La frecuencia respiratoria de 12 a 15 respiraciones por minuto, y el volumen corriente que va a tener esto es de 6 mililitros por kilogramo y el PIB de 5 a 8 centímetros de agua, ¿no? Bueno, acá también hablar un poco del FiO2 dentro de esta ventilación mecánica invasiva, que va a ser al 100% con destete rápido de la saturación de oxígeno, y sobre todo tener en cuenta el buscar la meta menor a 60%. Y bueno, si es que ya nada de esto funciona, se va a utilizar lo que es la hipoxemia refractaria, ¿no? Que está definida cuando hay, por ejemplo, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o una relación entre la presión de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno menor a 200, a pesar de que la fracción sea mayor a 60%, o cuando tal vez hay un PIB mayor o igual a 15 centímetros de agua, ¿no? Esa es la definición de una hipoxemia refractaria, y se va a indicar para el inicio de estos modos no convencionales de ventilación, lo que es la oxigenación por membrana extracorpórea y la eliminación extracorpórea de CO2, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto al tratamiento y pronóstico. Gracias, doctora. Gracias por responder hasta el ECMO. Medio complejo, gracias. A ver qué doctor sigue. Doctora, bueno. ¿Qué tal? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Doctora, con todo el permiso y el respeto, ¿podría exponer, por favor? Sí, por favor. Bien. Hablar de insuficiencia respiratoria aguda ya es tener ya un conocimiento de lo que viene a ser el intercambio gaseoso. Nosotros bien sabemos que el intercambio gaseoso tiene que ver con la mayor parte de los tejidos del organismo cuando éste necesita oxígeno, sobre todo para producir energía. Y también de modo para que pueda funcionar normalmente, ¿ya? En aporte, claro, continuo de oxígeno, ¿no? Nosotros ya sabemos que el CO2 es el producto final de este metabolismo, ¿no? Que se da dentro de los pulmones, ¿ya? Y que también sabemos que este debe eliminarse, ¿ya? De las células metabólicamente, ¿no? Habiendo ya hablado sobre esto, entonces, nosotros sabemos que también que las funciones principales del sistema respiratorio son, pues, de obtener oxígeno del medio ambiente externo y también abastecer, pues, a las células, ¿no?
de oxígeno y también a su vez pues expulsar el CO2 producido por el metabolismo celular, ¿no? Ya que también cuando hay un incremento de CO2 vamos a tener alteraciones como viene a ser el pH, y cuando también hay una disminución de CO2 en nuestro organismo también vamos a tener problemas también, alteraciones a nivel del pH y otros componentes que muchas veces se evidencian en el AGA, ¿no? Entonces, el intercambio gaseoso, el equilibrio ácido-base, también la fonación y las defensas y metabolismo pulmonar, y así como la manipulación de materiales bioactivos, son las funciones principales del sistema respiratorio, ¿no? Bien. Nosotros vamos a tener que hablar también de generalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de ciertos mecanismos o funcionamiento de nuestros pulmones van a hacer y van a intervenir tanto en el barrido o en la disminución de anhídrido carbónico, como también pues en el aumento de anhídrido carbónico y también pues en lo que viene a ser la presión de oxígeno a nivel pulmonar. Aquí vamos a ver la ventilación, la difusión y la circulación. Bien sabemos que la ventilación pues, es la encargada de llevar el oxígeno del medio ambiente hacia nuestros alvéolos a través de las vías respiratorias y a su vez eliminar el CO2, ¿no? de los alvéolos del medio ambiente. Y la difusión sabemos que es la encargada del intercambio y equilibrio gaseoso a nivel pues, de nuestro alvéolo capilar, teniendo en cuenta que esto siempre se va a dar del sitio de mayor presión al sitio de menor presión, ¿no? Bien. Y también vamos a tener que ver aquí la circulación, que es el que se va a encargar del transporte de oxígeno de los capilares alveolares a las células, y también cuando vamos a expulsar lo que viene a ser el CO2, ¿no? Esto se da ya de manera contraria. Vamos a hablar más profundamente de la ventilación, que es la acción por la cual el aire es llevado desde el exterior hasta el interior de nuestros pulmones, específicamente hasta nuestros alvéolos. Y posteriormente, pues, esto tiene también que ser expulsado en forma de CO2, ¿no? Entonces tenemos que saber que la entrada y salida del aire del pulmón sucede como consecuencia de la integridad de ciertas acciones, de cual una orden que se llama control ventilatorio, que este va a estar encabezado en gran parte por el sistema nervioso central y a su vez va a ser transmitida a los músculos respiratorios, como viene siendo el diafragma. He aquí una acción muscular que va a producir entonces un aumento de la capacidad de la cavidad torácica, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando hacemos por la inspiración. Y luego de esto que viene tiene la expiración, que va a hacer el retorno de dicha capacidad al punto de partida. Inspiramos, viene una acción muscular, el aumento de la capacidad de la cavidad torácica, y luego pues viene otra vez de regreso, de retorno al punto de partida, que sería la expiración. ¿Y cuáles son los factores del mecanismo de la ventilación? Aquí en resumen, la ventilación depende pues de la interacción de los siguientes factores que voy a mencionar. Uno que hemos mencionado hace rato también, contracción de los músculos de la respiración, la elasticidad de los tejidos del tórax y de los pulmones, y también de las presiones resultantes de la actividad muscular, la elasticidad y también la resistencia, así como la resistencia al flujo de aire a través de las vías aéreas, y también la fricción de los tejidos del tórax y de los pulmones durante el movimiento respiratorio, ¿no? ¿Y cuáles son los factores mecánicos de la ventilación? Músculos de la inspiración normal, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre el diafragma, los intercostales externos, los escalenos y también los supracostales, ¿no? Que son los músculos que van a intervenir en todo el proceso de una respiración normal. Cuando vemos los músculos de la inspiración forzada, aquí además de eso, los que hemos mencionado, van a intervenir los que vienen a ser ya el esternocleidomastoideo, los músculos pectorales mayores, los pectorales menores y también los serratos mayores. Y cuando hay un músculo de la respiración forzada, la expiración en condiciones normales no quiere actividad muscular y se produce por el retroceso elástico de los tejidos del pulmón y también del tórax. En otras palabras, cuando hay una respiración normal, solamente usamos diafragma, intercostales externos, y escalenos y supracostales. Y cuando ya tenemos una respiración que ya es patológica, ¿no? Ahí ya se van a sumarse
porque nuestro organismo va a querer jalar más oxígeno. Entonces, ahí va a pedir refuerzo del esternocleidomastoideo, de los pectorales mayores, los pectorales menores y los serratos mayores. Hablemos de la difusión, ¿no? Que a un inicio dijimos que es la encargada del intercambio de gaseoso a nivel de la membrana alveolocapilar. Este es el proceso físico por el cual las moléculas de un gas se mueven de una parte de mayor presión a otra de menor presión. Entonces aquí la difusión de oxígeno y de CO2 a través de la membrana alveolocapilar va a estar regulada por la ley de Fick, la cual establece que el volumen de gas que se mueve por unidad de tiempo a través de una membrana de tejido va a ser directamente proporcional a la superficie de esta misma membrana. A la diferencia de presión entre un lado y otro, ¿no? A la difusibilidad del gas e inversamente también va a ser proporcional al espesor de la membrana, ¿no? Prácticamente estamos hablando de difusión. Hablemos de circulación, como les dije hace un rato, que es la encargada pues del transporte de oxígeno, ¿no? ¿De dónde? De los capilares alveolares a las células y también del CO2 en sentido contrario, ¿no? Que una vez efectuada la difusión e incorporado ya el oxígeno a la hemoglobina, el lecho capilar pulmonar debe transportarlo al ventrículo izquierdo y de ahí a repartirlo a todos los tejidos. La cantidad de sangre que le fluye por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y por lo tanto hacia toda la circulación capilar pulmonar de una persona adulta, pues ya sabemos que lo normal es de 5 litros por minuto, ¿no? Que es igual al gasto cardíaco medio en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el sistema vascular pulmonar es un sistema de baja resistencia con presión sistólica de 25, diastólica de 10 y media de 15 milímetros de mercurio a nivel de la arteria. Teniendo en cuenta que la presión de la aurícula izquierda es de 5 milímetros de mercurio, la diferencia de presión en el sistema pulmonar es de 10 milímetros de mercurio, que esta es notoriamente baja si se compara con la de la circulación sistémica, que es de 98 milímetros de mercurio. Teniendo estos conocimientos previos, ya podemos tener una idea de lo que viene a ser insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es un síndrome producido por diversos procesos patológicos que van a conducir a la incapacidad del sistema respiratorio para llevar a cabo sus funciones, como es captar oxígeno y a su vez liberar anhídrido carbónico. Y en la medida en que este síndrome se instale de manera más o menos rápida u obedezca a una exacerbación de una condición crónica de base, se hablará ya entonces de una insuficiencia respiratoria aguda. Pero la causa de una insuficiencia respiratoria no se limita a los pulmones, sino que pueden afectar cualquier parte del aparato respiratorio, como también del sistema nervioso central, médula espinal, sistema neuromuscular, pared torácica, pleura, vías aéreas superiores, aparato cardiovascular, vías aéreas inferiores y también parénquima pulmonar. Entonces, el término de insuficiencia respiratoria no es sinónimo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Porque aquí tenemos que saber algo, que la insuficiencia respiratoria se dice que hay insuficiencia respiratoria cuando la severidad del compromiso ha permitido que la intervención efectiva del mecanismo de compensación. Estamos hablando de uso de músculos accesorios. Y la falla respiratoria cuando la severidad es tal que la intervención de los mecanismos de compensación no ha sido suficiente para sostener un nivel de intercambio gaseoso compatible con la vida. Teniendo estos dos, entonces ahora sí podemos ya definir que esa es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Que sería una condición en la cual las vías respiratorias fallan en una o ambas de sus funciones de intercambio gaseoso. Aquí hay que decir, por ejemplo, la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono de la sangre venosa mixta necesaria para atender la demanda metabólica del organismo. Entonces, específicamente la insuficiencia respiratoria se va a definir por valores de presión arterial de oxígeno inferiores a 60 milímetros de mercurio, respirando pero al aire ambiente, el cual se llama fracción inspirada de oxígeno, o normalmente se les dice que está en un FiO2 21% ambiental. Esto va a ser a nivel del mar
o una presión de CO2 que va a ser igual o superior a 50 milímetros de mercurio. Hay que recordar que los valores de PO2 normales se sitúan entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Y aunque puede reducirse esto discretamente en sujetos de edad avanzada, no debe ser inferior a 80 milímetros de mercurio. Estamos hablando de un sujeto sano, ¿no? Y la presión arterial de CO2 normal es inferior, como ya sabemos, a 45 milímetros de mercurio y no se modifica a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo aguda, es porque estamos teniendo problemas a nivel del intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno a nivel del alvéolo capilar, alvéolo pulmonar. Bien. Gracias, doctora. Ya, gracias, doctor. Bien, creo que esas han sido todas las exposiciones. ¿Hay alguna pendiente? Esas son todas, doctora. Bien, entonces vamos a la ronda de preguntas. Preguntas acerca de la insuficiencia respiratoria. En este caso hemos visto aguda. Hemos visto que hay 5 mecanismos. No sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda. Doctora, ¿tiene significado, tiene importancia el valor que nos puede dar el pulso oxímetro en esta enfermedad? ¿Qué? ¿Te refieres a qué significa, cómo interpretar el pulsómetro para una insuficiencia? Sí, o sea, creo Ajá. que, pues, o sea, para el diagnóstico, pues, primero de la clínica, de la gasometría. Ah, ya. Que a veces no tienen gasometría todos. Así es, y por ejemplo, en estos tiempos se ha puesto muy de moda que todos tengan el pulsoxímetro o que todos utilicen o que todos mencionen el pulsoxímetro. ¿Tendría algún significado o no hay significancia en eso? Claro, o sea, el diagnóstico, claro, el diagnóstico, como decía igual estándar, ¿no? Es con la gasometría arterial, ¿verdad? Pero no siempre hay esa posibilidad. Entonces, bien lo has dicho, primero ver la clínica, la anamnesis, ¿no? Hacer una buena anamnesis, la clínica, el paciente, el examen físico. Y si en el examen físico yo ya le estoy poniendo el saturador y está sin oxígeno, o sea, está en un FIO 21% y está saturando un 90%, se puede correlacionar con un 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. O sea, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Con 90% en un pulsoxímetro. Y acuérdense que los pulsoxímetros a veces varían un poco, ¿no? Porque el paciente puede tener los dedos muy fríos o los dedos con esmalte o anemia. Entonces puede variar mucho. Por eso les digo siempre correlacionar con la anamnesis clínica, ¿no? Y el examen físico. Pero si está 90%, correspondería a un 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Doctora, Gracias. quería también comentarle a mi compañera Sí. que estamos hablando de un paciente sano que puede saturar más de 93 a 98 o 99%, pero también hay personas que pueden estar aparentemente sanas, pero pueden tener fibrosis o pueden tener problemas de tipo cardíaco, ya incluso los niños, que muchas veces no van a saturar igual que una persona normal. En ellos hay que tener en consideración los procesos patológicos, quizás de herencia que han tenido, con los cuales han nacido, para poder tener una saturación adecuada, ¿no? Normalmente un niño que tiene problemas cardiológicos desde su nacimiento suele saturar 90, ¿no? Y también los que tienen fibrosis. Y no hay que esperar que saturen más de eso. Sí, gracias, doctor. Y ha dicho algo muy cierto. Hay pacientes que no tienen una clínica tan aparatosa, ¿no? De una insuficiencia aguda, pero es porque ya están en insuficiencia respiratoria crónica, han tenido tiempo de adaptarse. Entonces, están tranquilos saturando 88, 90%.
pero si a ellos sobreviene algún tipo de infección, por ejemplo, bueno, van a ser clínica de una insuficiencia aguda, entonces se sobreagrega, ¿no? Importante ha sido ver los dispositivos que tenemos para subir esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Ese PO2 tan bajo que tiene el paciente. La doctora ya le explicó, tenemos alto flujo, bajo flujo. Si ya son pacientes crónicos, no puedo aspirar a que me sature 97%, sino que sea 90%, 92% por ahí, o sea, estamos tranquilos con eso. Es un paciente que no tiene enfermedad respiratoria previa, tiene un parénquima pulmonar sano, pero que le vino una neumonía, y está haciendo insuficiencia respiratoria, entonces ellos sí se puede estar aspirando a que estén saturando poco a poco, ¿no? Llegar a su saturación normal del 97%. Pero eso sí es bien, bien importante, ¿no? ¿Qué más? Preguntas. Lo otro es que si estamos hablando de esta definición de insuficiencia respiratoria, que nuestro punto de corte es con la presión parcial del oxígeno de menos de 60, estoy hablando de un paciente que no tiene aire suplementario, estoy hablando de un paciente que está a nivel del mar. Si yo me voy a la altura, este valor del PO2 cambia, ¿ya? 60 para ellos ya no va a ser una insuficiencia respiratoria, sino de repente tiene que tener 50 para que sea insuficiencia respiratoria, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta, si es que van a trabajar alguna vez en altura, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, doctores? Hay otro caso, justo con los mecanismos fisiopatológicos que estaban explicando. Así yo me vaya a la altura de viaje, a visitar, a vivir, yo siempre voy a respirar FiO2 al 21%. ¿Pero por qué sucede la hipoxemia? Es porque lo que va a cambiar es la presión atmosférica. Si yo me voy a más altura, la presión atmosférica disminuye, ¿no? O sea, nosotros estamos en 760. Pero mientras que me vaya subiendo más, puedo tener una presión atmosférica, no sé, de 500, por ejemplo, o de 200. Y si yo quiero sacar el PO2, tengo que multiplicar cuánto es la presión atmosférica por el FiO2, que siempre es 21%. Entonces va a ir variando, pero no por el FiO2, sino por la presión atmosférica. No todos los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria van a responder bien al oxígeno, ¿no? Ya vimos quién es el que menos responde, es el shunt. Puede responder de repente de una manera parcial, pero mientras que no lo corrija, va a continuar el paciente así, ¿no? Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una cardiopatía congénita, no sé, una cardiopatía congénita que no se ha operado, él va a estar en constante insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, así yo le dé oxígeno, siempre va a estar así. No puedo aspirar que él sature más o ella sature más del 97%, ¿no? Ellos están un 90%, 89% y hacen sus cosas normales. O si tengo una telectasia, paciente de un ventilador mecánico acumula secreciones, hizo una telectasia, entonces le doy más oxígeno, le doy más PIP, que es el PIP, justo lo mencionaba la doctora, que es la presión que se da al alveolo para que no se cierre. Entonces, va a continuar con mayores requerimientos hasta que yo no solucione la telectasia. Ya, esos son ejemplos de shunt. O si no, por ejemplo, un ARTS. Paciente que tiene con COVID, ¿no? Por ejemplo, infiltrados bilaterales, todo pulmón bilateral blanco. Yo le doy oxígeno, pero va a continuar con insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene que esperar que baje todavía la inflamación. Entonces, son mecanismos de shunt.
Bien. Preguntas. ¿Quedó claro? Doctora, me parece que hay un compañero que pregunta ¿Cómo? en el chat. Hay una pregunta. A ver. Ya, hay una pregunta. A ver. ¿Hay algún tratamiento farmacológico para el mal de altura? Mira, ahí te venden en la farmacia, te pueden vender más que nada Gravol, el diminuirato, ¿no? Lo otro es el oxígeno suplementario. Si es mucho lo que tienes, oxígeno suplementario hasta que te puedas acostumbrar a la altura, ¿no? O el Gravol. No hacer mucha actividad durante este mal de altura, ¿no? Bien, doctores, ¿más preguntas? Parece que no hay Parece que no. Ya. De acuerdo, entonces ahora sí los dejo descansar y ya nos estamos viendo mañana. Si